Hermanos, también quiero agregar mi, bueno, la palabra me escapa, pero la idea es de que estoy muy alegre a ver a todos ustedes en esta noche. Algunos hermanos que hace años que no he visto. Y me da mucho gusto verles y tenerles aquí. En Hechos capítulo 26, Cristo está aquí hablando al apóstol Pablo. Ya no era apóstol todavía, pero en el 15 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora recordamos eso de Hechos capítulo 9. Pero ¿qué dice Cristo? Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecerá a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciben por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, notamos los versos del 17 al 18, hablando que dice en el 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, eso me suena, tal vez a usted también le suena. Y vamos a leer ahí en el libro de Isaías capítulo 9, ahí el verso 1. Y aquí dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandecerá sobre ellos. Multiplicase la gente y aumentase la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Y aquí habla de los territorios de Zabulón y de Neftalí. Y yo creo que tengo esta mapa, no sé si, bueno, se me perdió. La mapa esta, si se nota, aquí al norte, ahí está Zabulón, aquí y Neftalí, eso está en inglés. Y se nota dónde están ubicados. Las otras, la mayoría de los tribus están aquí abajo, al sur. Pero ¿de dónde vendrían los enemigos más fuertes? Bueno, del norte, de los arameos, de Asiria por acá, de Babilonia también por acá, otros de arriba. Entonces, ¿quién va a sufrir lo más de los enemigos? Va a ser estos tres aquí, a ser Neftalí y Zabulón. Y entonces cuando habla aquí de que ellos han sufrido, yo entiendo que a eso se refiere, más que de eso de la luz, porque allí estaban sufriendo de esto. Y aquí en el verso 6 y 7, como leímos anoche, la promesa para ellos
era el siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, o puede ser admirable consejero, porque la comida pues no estaba en el manuscrito. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio, la paz, no tendrá límite. El crecimiento no tiene límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para, ¿cuándo? Para siempre. El reino de Dios, el de Cristo, es para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Eso podemos confiar en eso porque Dios es el que lo va a cumplir. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos esta profecía, pero también se refiere a en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 4, cuando Mateo empieza a darnos algunos datos del ministerio de Jesús. Aquí en el capítulo 4, el verso 12. Y dice aquí: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, la provincia. Y Galilea incluye Zabulón, Aser, estos tres tribus. Entonces él dice: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando decía: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y entonces Jesús sigue hablando de su trabajo. Entonces vemos aquí referencia a eso, las tinieblas a la luz. Y vamos a hablar de las tinieblas a la luz y cómo nos toca a nosotros. En 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4, el verso 6. Hay algo semejante, porque dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando vemos luz y tinieblas, luz y oscuridad, vemos no siempre, pero muchas veces eso se refiere a lo espiritual, a la maldad, al pecado y a seguir a Cristo. Y entonces nosotros vamos a hablar de eso en Primera de Pedro 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Nueve. Otra vez, la luz. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como el himno que acabamos de cantar, ¿verdad? Da la luz para que para que los inconversos pueden salir de las tinieblas. Entonces, nosotros nos toca también. Pero es importante, yo quiero notar que el apóstol Pablo dejó la oscuridad, dejó las tinieblas por la luz.
Y eso eso no fue nada fácil. Eso fue algo, sí, muy importante, muy difícil, diremos nosotros, por él. Y aquí, volviendo a Hechos 26, y si quieren marcar el libro de Hechos, ahí vamos a pasar mucho. En el verso 12 dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando él iba a Damasco para castigar cristianos. Y vamos a ver al ratito a qué grado llegaba. Y él tenía comisión del sumo sacerdote. Él no era cualquier persona. Él era algo importante. Y entonces dice el 13, sigue, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. ¿Qué vio? Una luz, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces, pues, ¿qué va a decir? ¿Cómo va a responder Pablo? Pues, ¿quién eres, Señor? Y eso en el 15, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, entonces, ¿qué dijo Cristo a él? Pues eso él le apareció a él. Y entonces en el verso 16 dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he parecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me aparecerá a ti después. Entonces podemos decir que él dio una comisión al apóstol Pablo. Y si seguimos, dice que no solo a los judíos, como uno piensa, sino más bien a todos. Y si sigue diciendo en el 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Ahora, los otros apóstoles, ¿a quienes fueron dirigidos? ¿A los gentiles? No tanto. ¿Dónde predicaba Pedro? Jacobo. Pues sabemos que fue a los judíos. Y eso no quiere decir que no predicaban a los gentiles, pero su trabajo era más dedicado a los judíos. Entonces en el 18 sigue diciendo, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Entonces, abrir sus ojos para que ellos se conviertan de esto, de las tinieblas a la luz. Y quiero pasar al capítulo 9, donde eso ocurrió al apóstol Pablo. Entonces, en el verso 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Entonces, ¿qué dijo Cristo a Pablo mientras que él estaba ahí en el suelo? Te mandaré para sacarles de las tinieblas a la luz. ¿Y quién necesita luz? El apóstol Pablo mismo en esta ocasión. Y nota que en el verso 17, cuando llegan Ananías allá, al mandato de Dios, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Recibes la vista. ¿Y qué
dice el verso siguiente, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Entonces, ahora él volvió a recibir la luz. Y Cristo les dice, pues yo le he enviado a dar luz, a traer a los pecadores, los que no conocen, para que puedan salir de las tinieblas a la luz. Y es interesante, allí en Hechos 26, de nuevo, Cristo le dice, seré un testigo y te salvaré. Y en la Reina Valera dice, librándote de tu pueblo. Eso creo es de la Biblia de las Américas. Y entonces sigue diciendo, para abrir sus ojos. Ahora, ¿a qué se refiere? Y entonces el apóstol Pablo, después de escuchar eso, de sufrir eso, ¿qué hizo? Estuvo ahí pensando, mira, pues ven acá. Si yo sigo a este Cristo, esto me cuesta rechazar todo lo demás. La posición que él tenía entre los judíos, todo lo que él tenía, todo de eso ya no servía de nada. Entonces, en vez de pensar en esto y a ver qué voy a hacer, déjame pensarlo bien, bla, 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 ¿qué vemos? Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, donde estaba, y Jerusalén, por donde iba después, y por toda la tierra de Judea, la tierra cerca de Jerusalén, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora, podemos decir mucho, obras de arrepentimiento, dignos, pero no tenemos el tiempo. Y eso está fuera del texto. Y yo quiero pensar de nuevo en el verso 18 para que abras sus ojos, ¿ok? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hay muchas personas que en este mundo hoy que no entienden. Si no son cristianos, si no están bien con Dios, están bajo el poder del diablo. Y si uno pregunta, ¿usted quiere ser siervo del diablo? Se asustan a veces. Porque no, yo no tengo nada de ver con él. Pero si no obedeces a Cristo, ¿a quién sigues? Al diablo. Si no es siervo de Dios, uno es siervo del diablo. Y Pablo aquí dijo que eso, con este propósito, y luego sigue diciendo, para que reciben por la fe que es en mí, y no es que la fe está en Pablo, sino en Cristo, pero él es el que está predicando el perdón de pecados. Y luego no solamente perdón de pecados, sino una herencia en Cristo. Y nosotros sabemos, entendemos qué es la herencia que nosotros como cristianos tenemos. Es la salvación, es la vida eterna allá en los cielos, donde no hay pecado. Y hermanos, piensa, en un mundo donde no hay pecado, ¿qué dolor vamos a tener? Ninguno. ¿Quién va a morir? Nadie. ¿A quién vamos a perder?
por la... ¿Quién va a estar enfermo? Nadie. Hablamos y nosotros sabemos del huerto de Edén. Y el huerto de Edén fue un lugar perfecto. Adán y Eva, los animales, todos estaban bien, se juntaban. Los animales, ningún animal comió al otro, porque toditos comieron plantas. Entonces no hubo ningún problema. Pero ¿qué pasó? Cuando ellos pecaron, perdieron esto. Y el huerto de Edén es un símbolo. Es algo que nos ayuda a entender, tener una idea de que cómo serán los cielos. Porque sí, Dios estaba allí con ellos, pero parece que Él no estaba con ellos siempre. Él venía, como en el capítulo 3, andaba allí buscándoles. Entonces, cuando uno está en la oscuridad, en las tinieblas espiritual, tiene muchos problemas, falta mucho, porque solo Jesús tiene la luz. Y en Juan capítulo 12, capítulo 12, en el verso 46, Cristo, hablando aquí, dice a los apóstoles: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y luego en los versos anteriores, 35 al 36, dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y nosotros todos hemos estado en el campo en alguna ocasión. Y allí en el campo donde no hay luz, la única luz es de la luna y de las estrellas. Y a veces, pues la luna no brilla mucho. Entonces uno está ahí, y yo recuerdo unas cuantas ocasiones que uno estuve allí en el campo y allí, ¿cómo dice? Tanteando, porque no podía ver, y yo sabía que más o menos estaba la senda aquí, y de repente pega un palo, le cae o algo así. Dice Cristo, no debe estar en la luz. Y no está hablando de este mundo. Si se va la luz ahorita, vamos a ser en oscuridad completa. Pero no se refiere a esto. Está hablando más bien de la luz espiritual. Y como dice aquí en el 36, para que seáis hijos de la luz. Y nosotros sabemos que muchos hoy en día andan en la luz, andan en la oscuridad más bien, en las tinieblas. Y eso no ha cambiado. Eso ha sido ya desde el huerto de Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Que dice Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado. Pero nosotros también andemos en las tinieblas, pero ya fuimos bautizados, ya somos hijos de Dios, hijos de Cristo. Entonces podemos ver, pero hay muchos que todavía están en tinieblas. Y ellos no entienden eso, ellos no saben esto. Y por eso Pablo nunca
dejó las predicaciones. Recuerda, yo tengo este fotito, que claro es no foto, pero dibujo que ahí encontramos Pablo y Silo en la cárcel y fueron azotados duramente, echados en cadenas, y entonces allí están y, ay, pobrecito de nosotros, ahí están en el más bajo de todos estos. ¿Y qué hacían ellos? ¿Recuerda el texto? Estaba a medianoche, estaban cantando y orando, y como se ve allí en esta esquinita, los presos les estaba escuchando. Los presos, imagínense cuando trajeron a Pablo y Silo y lo metían allí al mero abajo, y los presos, los demás van a preguntar, ¿por qué? ¿Qué han hecho estos hombres? Y uno dijo, no, yo no sé, pero lo asaltaron. Fuerte, fuerte. Y entonces alguien, bueno, yo escuché del carcelero que ellos, yo no sé qué era, pero ellos lo mandaron allí al más para abajo, para que no se pueden escapar. Entonces, estos malvados en la mente de ellos, de los otros presos, están pensando, pero ahora están cantando himnos, no están cantando borracheras, nada de eso, era himnos y orando a voz alta. Y seguramente los presos estaban escuchando, porque ¿cómo puede ser esto? Pero volviendo ahora a Hechos capítulo 26, al verso 19 al 20, ya lo hemos leído una vez. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, y que predicó que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. En el capítulo 9 tenemos más detalles de su visita, si podemos decirlo así, allí en Damasco. Después de que fue bautizado en el 19, dice, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos, los cristianos que estaban en Damasco. Enseguida, cuando empezó a predicar, enseguida, no un rato, ahorita mismo, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, el Mesías. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este que el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá con este propósito, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Y ahora, ¿cómo está predicando esta cosa? Y dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces él estaba predicando, mostrándole de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento en particular, de las profecías, que ese Jesús era el Cristo. Ahora, como siempre pasa, cuando ellos no podían refutarlo, pues entonces piensen en otras cosas. En el verso 23, pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Por qué? Porque no podían refutar lo que él decía. Él decía que Jesús es el Cristo. Ellos no podían decir, mira, pero ven acá, en este lugar dice que no. Ellos sí. Entonces, ¿qué querían hacer?
matarle. Y eso ha sido el recurso que los falsos han tenido por los siglos, matar a los cristianos. Pero dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. ¿Cómo podía salir? Bueno, en el verso 25, entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Yo sé que nosotros estamos familiares, nos tenemos bien. Si seguimos leyendo, él salió de Damasco en verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Eso es entendible, ¿verdad? Ellos están pensando, ¿y este hermano fue a Damasco para traer cristianos, para perseguirlos, y ha matado a ciertas personas aquí, cristianos? A lo mejor es una espía. Está llegando aquí para infiltrar, para ver. Entonces, y notan todo lo que dice Bernabé de él. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Cómo sabía Bernabé todo eso? Pues algunas partes tal vez él podía haber escuchado de los hermanos de Damasco, pero yo creo que es posible, y yo no puedo decir que al 100%, pero pienso yo que es muy posible que él recibió esta información de Dios. Y dice, estaba con ellos en Jerusalén, Saulo, y entraba y salía, y hablaba denodamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle de nuevo. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Y es interesante, eso es el patrón que vemos con el apóstol Pablo. Él va a una ciudad, predica entre los judíos, ellos no pueden negar lo que dice, entonces lo tratan matar. En una ocasión lo apedrearon y lo dejaron pensando que ya estaba muerto. Si habían sabido que no, seguían tirando las piedras. Pero yo quiero notar lo que pienso yo fue la influencia de Pablo en cuanto a los cristianos. Porque después de que él es cristiano y él se va en el verso 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Cuando Pablo dejó de perseguir a los cristianos, tenían paz. Eso fue el poder de este hermano nuestro. Y vamos a pasar al capítulo 20 de este libro. El verso 22. Ahora Pablo está regresando a Jerusalén para lo que nosotros sabemos es la última vez que él está allí. Y de allí se va directo a Roma. En el verso 22, hablando a los hermanos, a los ancianos de Éfeso, dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer.
Pero, ¿qué va a acontecer? Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Cuando Él dice, sin saber lo que allá me ha de acontecer, yo creo que Él se refiere a los detalles. Él ya sabe más o menos cómo va a ser la cosa. Entonces, y notas el verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces Pablo, en toda situación, cuando él sabe si va a Jerusalén, va a tener problemas. En el capítulo 21, Ágabo le dice que estará ahí hecho preso por los judíos. No va a escapar en esa ocasión. Pero él dice, no me importa, yo sigo adelante. En 2 Timoteo, ya sabiendo que su muerte estaba cerca, él dijo, pero yo sigo adelante, predicando. Y nosotros sabemos, pero yo voy a repetir aquí, lo que motivó Pablo a seguir predicando siempre, en toda situación. Él, como nosotros, vio los millones que necesitaban el Evangelio. Él vio a todos. Y él estuvo en la provincia de Asia, una de las provincias más grandes. Y por eso estuvo ahí como 2 años, o tres, más bien 3. ¿Por qué? Porque él vio, él entendió. Él estuvo en una ocasión en las tinieblas y él quería ayudar a todos los que escucharan para que ellos podían salir de las tinieblas. Y hermanos, nada ha cambiado. Vivimos en un mundo donde hay muchos que están en tinieblas. ¿Y quién va a ayudarles? ¿Quién va a predicarles si nosotros no lo hacemos? Él vio la urgencia y esta urgencia sigue igual. Pues uno a veces piensa que ya tengo más tiempo. Pero Pablo, viendo a estas personas, sabía que puede ser que tendrá mañana o puede ser que no. Y hay tantos casos de personas que han pensado, me bautizaré en el futuro, pero este día nunca llegó. En Nicaragua, el hermano Juan García, yo no estuve presente, pero él hablaba a una hermana, a una mujer que decía, por la tarde, yo me bautizaré mañana. Y en los otros países, eso es común. En las Islas Vírgenes hay mar por todos lados, hay mucho lugar para bautizar, pero la gente no se bautizan de noche por miedo a los animales. Entonces, esta mujer también, mañana. Bueno, ponieron de acuerdo a la hora y creo que era como las 10 de la mañana. Llega a las 10, no aparece. Pasan 10 minutos, 15 minutos. Sabemos cómo son los hispanos, ¿verdad? Tal vez estaba un poco tarde. Y chiste, pero sabemos. Y así es que a veces, y entonces media hora, todavía no. Y cuando pasa media hora, alguien va a su casa para ver qué pasó.
Y cuando llega allí, la noticia es que anoche, cuando ella estaba llegando a su casa, le pegó un carro y falleció. Ella no tenía mañana. La gente ahora no tiene mañana. Nosotros no tenemos mañana. Y yo quiero terminar con esta pregunta. ¿Por qué no buscamos a otros, a los inconversos? Y tal vez algunos hermanos dicen, eso es el trabajo del hermano Israel. Él es el predicador. O otros dicen, bueno, pero al hermano Wayne también por ese evangelista. O puede ser que le toca a los ancianos. O a los ancianos y los diáconos. Y ellos sí tienen responsabilidad. Pero cada uno de nosotros también tenemos responsabilidad. Hay personas que usted conoce, usted trabaja con él o con ella, y ninguno de las personas en este lugar ahorita lo conoce. ¿Quién puede predicar o quién puede animar a esta persona a estudiar? Hermano predicador, ni lo conoce. Eso es la obra de cada uno. Y nosotros, yo creo, a veces no vemos la urgencia de esto. Mañana lo voy a hacer. Cuando la situación está perfecta. Y voy a decirle, después de 45 años de experiencia, esta ocasión casi no se presenta. Uno debe aprovechar de una palabra, una cosa. Pues alguien dice, bueno, yo no sé de Dios, yo no sé mucho de Dios, pero quiero saber. Ahorita, empezar a hablarle. No tal vez para enseñarle en este momento, pero para invitarle a estudiar la Biblia. Y una hermana muy querida de mi esposa, su servidor, yo lo bauticé, y ella es una persona que habla con todo el mundo. Y más que una ocasión, ella me llamó a mi esposa y dijo, mira, yo estoy hablando con fulana y yo le he dicho, bueno, si quiere estudiar la Biblia, está bien. Yo no sé mucho, pero yo tengo un amigo que sí sabe. ¿Quién piensa que fue este amigo? Su servidor. Y así yo conocí a varias personas, algunos sí se bautizaron. Hermanos, hermanas, este mundo está lleno de personas que no saben, no conocen a Dios. Es cierto, la gran mayoría de ellos no quieren saber, pero no sabemos esto hasta que hablemos con ellos. Debemos recordar y estar pendiente a las oportunidades que nos presenta. Pues vamos a cantar un himno de invitación que nos anime a dos cosas: obedecer y confiar. Entonces nos ponemos de pie para cantar el himno. Si alguien quiere y necesita reconciliarse con Dios ahorita,